A ver, pensemos un momento. ¿Alguna vez nos hemos fijado por qué el parque de nuestro barrio está justo ahí? ¿O por qué esa gran avenida parece cortar la ciudad en dos? La verdad es que los espacios en los que vivimos, los que caminamos todos los días, no son para nada una casualidad. Detrás de todo eso hay una lógica, una historia de poder, de reglas y de muchas decisiones. Esa es precisamente la gran pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Cuáles son esas fuerzas, a veces invisibles, que le dan forma a nuestras comunidades? Porque créanme, desde donde se construye un nuevo barrio hasta esa autopista que parece dividirlo todo, nada, absolutamente nada es al azar. Vamos a desmenuzar cómo se organiza el espacio. Bueno, para empezar tenemos que hacer un pequeño cambio de chip. El suelo que pisamos no es simplemente un pedazo de tierra y ya. Es un concepto pero mucho más complejo y lleno de significado. Estamos hablando del territorio. Entonces, ¿qué es exactamente un territorio? Pensemos en él como un espacio que hemos construido socialmente. No es solo el paisaje, los árboles o los ríos, no. También incluye las leyes que dicen de quién es cada pedazo de tierra, su función económica, si es una zona industrial o una agrícola, por ejemplo, y hasta la identidad cultural de la gente que vive ahí. Y ojo con esto, que es clave. Todo está organizado por relaciones de poder. Muy bien. Si el territorio es el qué, la pregunta que sigue es bastante obvia, ¿no? El cómo. ¿Cómo se controla realmente un espacio tan complejo como este? Para entender eso, necesitamos conocer otro concepto que va de la mano con el primero. Y ese concepto es la territorialidad. Esta es la acción. Es como el verbo del sustantivo territorio. Es básicamente el conjunto de todas las prácticas que usan las personas, las empresas o el mismo Estado para decir, oigan, este espacio está bajo nuestro dominio y aquí se juega con estas reglas. Miren, aquí en esta tabla la diferencia se ve clarísima. A la izquierda tenemos el qué, el territorio, o sea, el espacio en sí. Y a la derecha tenemos el cómo, la territorialidad, que son todas esas acciones que se llevan a cabo para marcarlo, para gobernarlo y para consolidar el control sobre él. Sencillo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo funciona esta territorialidad en la vida real? Porque no es algo que flota en el aire, es súper concreto. De hecho, se manifiesta a través de 3 pasos muy claros. Primero, se marca el espacio. Literalmente, se ponen cercas, se levantan muros, se pintan líneas, se dibujan mapas. Después, se instaura el control, es decir, se crean las reglas del juego, se fundan municipios, se redactan leyes, se abren oficinas de registro. Y por último, se consolida todo. ¿Cómo? Construyendo carreteras, escuelas, hospitales y finalmente la gente acepta ese orden como algo normal, como si siempre hubiera sido así. Claro, todo esto de marcar y controlar un territorio puede sonar un poco imponente, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el objetivo no fuera solo controlar por controlar, sino organizar todo ese control de una manera estructurada, pensada para que beneficie a toda la comunidad? Y es justo aquí donde entra en escena una herramienta fundamental en cualquier administración pública moderna, el famoso ordenamiento territorial. A ver, en palabras más sencillas, el ordenamiento territorial digamos que es la versión planificada, técnica e inteligente que usa el Estado para ejercer su territorialidad. Aquí el objetivo ya no es solo controlar, sino organizar. Se busca un equilibrio súper delicado entre el crecimiento económico, el bienestar de la gente y, muy importante, la protección del medio ambiente. Volvamos a pensar en el ejemplo de la carretera. Una decisión así no se puede tomar a la ligera. El ordenamiento territorial obliga a pensar en el panorama completo. ¿Por dónde va a pasar exactamente? ¿Qué impacto va a tener en la naturaleza de la zona? ¿Dónde van a surgir nuevos negocios o nuevas casas gracias a ella? Es una visión integral de todo. Y ojo, que esta idea no es algo teórico que se le ocurrió a alguien. No, está respaldada por un montón de expertos y en muchísimos lugares está formalizada en la ley. Hay una definición clave que lo describe como un proceso técnico, político, administrativo. Suena un poco enredado, pero vamos a desglosarlo. Es técnico porque se basa en datos, en estudios, en ciencia. Es político porque al final del día implica tomar decisiones sobre el futuro que queremos. Y es administrativo porque necesita instituciones, necesita gente que lo ponga en marcha. Y lo más interesante es que el objetivo no es solo poner reglas y ya está. Este enfoque es súper proactivo. Busca, por ejemplo, construir infraestructura para conectar zonas que estaban aisladas, mejorar la calidad de vida de la gente, dar certeza sobre la propiedad de la tierra y algo que hoy es crucial, gestionar los recursos naturales de forma sostenible. Pero claro, para que todo esto funcione de verdad, no puede ser solo una buena idea en un libro. Se necesita un marco legal fuerte, una ley que lo respalde. Y para esto, el caso de Colombia es un ejemplo muy claro.
En Colombia, la que manda en este tema es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, también conocida como Ley 1454. Esta ley es básicamente la que establece las reglas del juego. Define quién es responsable de qué y cómo se tienen que poner de acuerdo las diferentes entidades del gobierno, desde el nivel nacional hasta el municipio más pequeño, para planificar el futuro de su territorio. Perfecto. Ya hemos recorrido todas las piezas de este gran rompecabezas. Ahora, ¿qué les parece si las juntamos todas para ver la imagen completa? Este es el resumen de nuestro viaje. Empezamos con un simple espacio físico y vimos cómo se transforma en un territorio lleno de significado social. Entendimos cómo la territorialidad es la herramienta para ejercer control sobre él y finalmente descubrimos cómo el ordenamiento territorial intenta canalizar todo ese control hacia un desarrollo que sea sostenible y justo para todos. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, que quizás sea la más importante de todas. Si este proceso es técnico, es político y es administrativo, entonces, ¿quiénes son los que realmente toman estas decisiones? ¿Y cómo nos aseguramos de que la voz de la comunidad, de la gente que vive ahí, se escucha a la hora de construir el futuro del lugar que todos habitamos?